¿Te detengo algo? No, ya. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Les pedimos si se pueden reunir un poquito más aquí, más cerquita. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hoy, 3 años después del 27 de marzo del 2023, volvemos a reunirnos para que los nombres, los rostros y las historias de las 40 personas que murieron aquella noche no se pierdan en el silencio. Ellos venían de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Venezuela y de Colombia. Venían buscando una vida mejor y murieron encerrados sin que nadie les abriera la puerta. Este espacio también es de quienes sobrevivieron con heridas en el cuerpo y en la memoria, de las familias que siguen esperando justicia y de todas las personas que han cargado este dolor como propio. Estar aquí hoy es un acto de memoria y de resistencia. Agradecemos su presencia a los medios, a los actores solidarios de esta comunidad y les comparto lo que haremos el día de hoy. El programa que viviremos juntos esta tarde tiene un propósito, el de escuchar, mirar, reflexionar y compartir. Comenzaremos con la lectura de un posicionamiento. Posteriormente acompañaremos un Vía Crucis y una exposición de arte que es la que ustedes están viendo enfrente. Habrá un momento de reflexión sobre por qué construir memoria es también construir justicia y al final abriremos un espacio para que quienes lo deseen puedan compartir sus palabras, su dolor o su esperanza. Gracias por estar aquí. Su presencia dice que no olvidamos. Vamos a dar lectura al posicionamiento. Hoy nos convoca la memoria del tercer aniversario luctuoso de la tragedia ocurrida en este recinto. A 3 años no olvidamos que 40 vidas terminaron una noche dentro de los muros a nuestras espaldas. Las de 27 hombres también que fueron afectadas irreversiblemente, cuyas secuelas los acompañan desde el primer día hasta hoy y lo harán más adelante. También 15 mujeres, quienes aún con el hecho de sobrevivir a esta grave violación a sus derechos humanos, continúan invisibilizadas. A pesar de que entre los fallecidos y heridos se encontraban sus familiares y amigos, en ellas incluso persisten secuelas psicológicas. El doloroso recuerdo de lo ocurrido aquí no es lo único que nos convoca una vez más en este espacio. Es que han transcurrido 3 años y para todas las personas afectadas no ha llegado la justicia, la verdad ni la reparación integral que ellos merecen por lo que sufrieron. El Estado se niega a dar el reconocimiento legal a las víctimas, como víctimas a las 14 mujeres sobrevivientes. La reparación del daño a las víctimas derivó de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que fue utilizada para contar como requisito cumplido en la suspensión condicional del proceso del excomisionado, sin que saliera de sus propios recursos como imputado, sino por parte del Estado. Los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen a través de una justicia desigual y selectiva, como es el caso del comisionado Francisco Garduño, que además son condecorados con otro cargo público en el ámbito educativo. Si el Estado no reconoce enteramente su responsabilidad en estos hechos, si la cobertura mediática continúa posicionando al de fuera, al extranjero como ilegal, si la comunidad continúa sin reconocer que la movilidad humana es un proceso natural y protegido desde los derechos humanos, ¿qué tan lejos estamos de que ocurra una próxima tragedia? ¿Cuándo nos daremos cuenta como comunidad que esa tragedia la hemos vivido de manera sostenida en estos años? Estamos aquí para honrar la memoria y la dignidad de las personas fallecidas, para abrazar en la distancia a las familias y sobrevivientes que enfrentan este crudo aniversario y hacerles saber que están en nuestros pensamientos y oraciones, en las acciones que impulsamos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Y a las mujeres sobrevivientes les decimos que no están solas en esta adversidad.
Apostamos por el derecho a la memoria histórica sobre el olvido. Es a través de la memoria colectiva que lo ocurrido en este recinto vuelve a nosotras, a nosotros, para reconstruir cómo la violencia institucional a nivel local fue incrementándose durante los meses previos al incendio. Es con la memoria que podemos identificar a todos y cada uno de los responsables de la implementación de políticas cuyo objetivo fue obstruir el libre tránsito y despojar de dignidad a grupos enteros tan solo por el hecho de encontrarse en una tierra lejana. Conocemos sus rostros, conocemos sus nombres, y aunque la justicia demore, tenemos fe en que la verdad prevalecerá. Hoy honramos y conmemoramos a todas y cada una de las personas afectadas por el Estado el 27 de marzo de 2023. Hoy hacemos un llamado al Instituto Nacional de Migración a que implemente reformas a la Ley de Migración con perspectiva de derechos humanos, más allá de cambios superficiales como pintar estaciones y quitar temporalmente candados, sino cambios estructurales en el sistema de migración mexicano. Desmilitarizar las prácticas del Instituto Nacional de Migración a través del reconocimiento de la movilidad humana como una falta administrativa, no un delito. Garantías de no repetición de hechos como el ocurrido el 27 de marzo de 2023. Y el cumplimiento del Instituto Nacional de Migración a la recomendación 111-BG/2023. Al gobierno municipal le solicitamos que reconozca su participación en la difusión de narrativas contrarias a los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad y a partir de ello tome acciones tendientes a la integración comunitaria. Que asuma su responsabilidad en la participación de las detenciones ilegítimas realizadas las semanas previas al incendio, que deslinde responsabilidades, que ofrezca una disculpa pública a los familiares de las personas afectadas y a la comunidad local, y que realice acciones afirmativas que promuevan la participación social y la toma de decisiones informadas con enfoque de derechos y de multiculturalidad, como lo es la instalación del Consejo Consultivo de Movilidad Humana. A la comunidad le pedimos que reconozcamos la conformación de la ciudad basada en la movilidad humana y la multiculturalidad, que retomemos la solidaridad con las personas en condiciones vulnerables, como aquellas que no cuentan con redes en esta localidad, que participemos de la toma de decisiones que nos afectan como comunidad, incluyendo la orientación de las políticas públicas. Transformemos la indignación en acciones concretas y organizadas que fortalezcan el derecho a la verdad, a la justicia y reparación para las víctimas. Y finalmente que sostengamos en el tiempo la memoria de las personas fallecidas, sobrevivientes y seres queridos afectados por esta tragedia, así como la memoria de las miles de víctimas que a lo largo de la historia de nuestra ciudad tenemos. La memoria está en nuestras manos. Muchas gracias. Bueno, les explicaré un poco cómo vamos a tener la dinámica del día de hoy. Hoy nos reunimos en un acto que nace de la memoria y del corazón de nuestra comunidad. Nos convoca el recuerdo de las personas que perdieron la vida y de quienes sobrevivieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo del 2023. La memoria necesita de nosotras y de nosotros, de nuestra presencia, de nuestra capacidad de organizarnos, de mirarnos y de acompañarnos. Recordar es reconocer que esas vidas importan y que no serán borradas por el paso del tiempo. Por eso, el día de hoy nos reunimos a hacer memoria a través de la contemplación. Durante este recorrido podremos contemplar obras de arte, fruto de la generosidad de juarenses que decidieron transformar la emoción y la empatía. Cuando las palabras se quedan cortas, el arte abre caminos para sentir, para comprender, para abrazar el dolor compartido. Nos permite detenernos, mirar con más profundidad y encontrarnos como comunidad. En este mismo espíritu nos reunimos para hacer memoria a través de la contemplación de Cristo, quien sigue cargando la cruz junto a las personas crucificadas de nuestro tiempo, quienes se ven obligadas a desplazarse por razones económicas, climáticas, por persecución o en busca de la reunificación familiar. En cada estación contemplaremos la experiencia de Jesús, unida a la de las personas en movilidad que atravesaron este mismo recorrido hace 3 años. Vamos a iniciar pues con el rezo del Santo Vía Crucis. Cada estación estará plasmada
con una reflexión muy particular. Esperemos que todos podamos ir siguiendo desde la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Via Crucis no solo es la memoria de un sufrimiento pasado, sino la contemplación de Cristo que sigue cargando la cruz con las personas crucificadas de nuestro tiempo, incluyendo a quienes se desplazan por motivos económicos, climáticos, persecución y reunificación familiar. ¿La primera estación dónde está? ¿Avanzamos siquiera a la primera estación? Avanzamos para rezar la primera estación. Y luego viene otra persona a leer esta partecita. Usted nada más es mi primera estación. Pero hasta aquí nomás donde dice Mesías, yo todos con el que están. Sí, primera estación, hasta aquí crucificaron todo esto. Sí. Primera estación, Jesús es condenado a muerte, y sería todo esto hasta aquí. Hasta. ¿Sí? Pilato le preguntó, primera estación, Jesús condenado a muerte. Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues, ¿qué mal han hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús, y después lo azotarlo y lo entregó para que lo crucificaran. En noviembre de 2022, el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar ordenó el desalojo de un campamento de personas migrantes y solicitantes de asilo instaladas en las inmediaciones del río Bravo. Este fue el inicio del camino al Calvario. Sus palabras condenaron a muerte la dignidad de otros por ser de nacionalidad distinta a la mexicana, y eso permeó en la comunidad local. Segunda estación, Jesús carga la cruz. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espina, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. El Instituto Nacional de Migración anunció el 6 de enero de 2023, el despliegue de 200 agentes para disuadir aglomeraciones en el bordo fronterizo y realizar detenciones migratorias. Las personas cargaban con el peso de su cruz, no ser de aquí, estar sin papeles y ser perseguidos. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Jesús, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acervidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz.
Comenzaron las detenciones de hombres y núcleos familiares en el bordo y en el aeropuerto. Jesús cayó con ellos, preso de la externalización de la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos, implementada por el Estado mexicano. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos y del pueblo. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo. Y cuando sus miradas se encuentran, la de la madre ve al hijo destrozado, la de Jesús, que ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos, el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro. Jesús observa a las madres de familia que en las calles sostenían a sus pequeños de las manos y mientras buscaban un mejor futuro. En ellas, Jesús recrea la figura de su madre amorosa y protectora. En la maternidad migrante, Jesús encuentra a María, aquella que lo protegió desde pequeño. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús. Tras la primera caída de Jesús, los soldados vieron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Grupos religiosos de distintas confesiones de fe y personas de buena voluntad apoyaron a quienes estaban en campamento con alimentación, entrega de ropa y cobijas. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. A Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor, se le acerca una mujer del pueblo, Verónica, quien se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. El servicio jesuita refugiados ingresaba de manera regular a la estación migratoria. Lo había hecho 3 días antes del incendio. Las compañeras, a imitación de Verónica, buscaban aligerar la carga de la detención y del entorno torturante de la estación migratoria. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. En el caso de la cruz faltaba poco. Si quieres, aquí empieza. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado. Y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Esta estación nos recuerda el rol ejercido por el Instituto Nacional de Migración, quien como única autoridad facultada para actividades de control y verificación migratoria violó sus propios procedimientos, realizando diversos operativos en las calles de esta ciudad, haciéndose acompañar de manera ilegal por autoridades municipales.
Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Mujeres viajando solas comenzaron a ser detenidas. En la estación migratoria les limitaban los insumos de higiene menstrual, les tenían encerradas en una celda que solo contaba con literas. Jesús las consoló. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arresto ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. La mañana del 27 de marzo de 2023 se intensificaron los operativos que venían ocurriendo semanas atrás. Los medios de comunicación local transmitieron las detenciones. Más de 200 personas estuvieron en distintos momentos del día dentro de la estancia migratoria. Los hombres eran ingresados con cintillos en sus manos. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Dentro de la estación migratoria, las personas eran despojadas de sus pertenencias. No les permitían usar su ropa limpia, les racionaban el agua como medida de control. La intención final era despojarles de su dignidad. Onceava estación. Jesús es clavado en la cruz. Y lo crucificaron. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús era clavado con ellos, en un entorno torturante, con luz artificial que permanecía encendida las 24 horas del día, con agresiones verbales y físicas, sin que el debido proceso fuera respetado. Ahí estaban ellos, los 67 hombres. Doceava estación. Jesús muere en la cruz. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron mortal agonía para Jesús. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: todo está cumplido. Él, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 40 hombres murieron asfixiados.
Las colchonetas eran altamente flamables, no había ventilación, los extintores no servían, pudieron abrirles, pero decidieron no hacerlo. Treceava estación. Jesús es bajado de la cruz. A Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato, se acercaron a la cruz, desclavaron los clavos de las manos y los pies y con mucho cuidado lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Los cuerpos de los hombres fueron sacados después de que una pared fuera derribada, llenos de hollín y de dolor. Sus vidas fueron interrumpidas por una cadena de acciones y omisiones que nunca debieron ocurrir. Décima cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. José de Arimatea y Nicodemo, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en una sábana limpia, lo pusieron en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. María Magdalena, su madre, y las mujeres que solían acompañarlo se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. Sus cadáveres fueron repatriados vía aérea. Familiares les esperaban en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela. Hoy nos reunimos en este lugar, marcado por el dolor, no solo para hacer memoria, sino para afirmar con convicción que la muerte no tiene la última palabra. Nuestra fe en Jesucristo resucitado nos obliga a mirar de frente esta realidad sin evadirla, pero también sin quedarnos atrapados en ella. La resurrección no borra la herida, pero la transforma y le da un sentido nuevo. Nos convierte en responsables de la vida del otro. Recordar a nuestros hermanos migrantes que aquí perdieron la vida no es un acto simbólico ni un gesto pasajero. Es un acto profundamente humano y cristiano que nos compromete, porque toda vida humana posee una dignidad que nadie puede arrebatar y que ninguna condición migratoria puede disminuir. Cuando esa dignidad es vulnerada, se rompe también el bien común y la sociedad entera se queda herida. Por eso, desde la fe, no podemos normalizar lo que deshumaniza ni justificar lo que excluye. Creer en la resurrección significa comprometernos con la vida concreta, con la defensa de cada persona, especialmente de quien es más vulnerable. Significa trabajar para que nuestras estructuras, nuestras decisiones y nuestras acciones estén realmente al servicio de la dignidad humana y del bien de todos. Aquí, en esta frontera, ese compromiso tiene rostro. Se traduce en acoger, proteger, promover e integrar. Se traduce en no cerrar los ojos, en no endurecer el corazón, en no delegar la responsabilidad. El bien común no es una idea abstracta, es la construcción diaria de condiciones donde cada persona puede vivir con dignidad. Hoy afirmamos que la memoria no nos paraliza, al contrario, nos impulsa, que el dolor no nos divide, nos responsabiliza, y que la fe no nos evade del mundo, nos compromete más profundamente con él. Si Cristo vive, entonces cada vida cuenta. Si Cristo ha resucitado, entonces ningún esfuerzo por la justicia es inútil. Si creemos en la vida nueva, entonces estamos llamados a ser constructores de una sociedad más humana, donde nunca más la indiferencia tenga la última palabra. Que este lugar no sea solo signo de lo que falló,
sino también punto de partida de lo que estamos decididos a transformar. Que sepamos estar a la altura de esta memoria, no con discursos, sino con acciones que defiendan, cuiden y dignifiquen la vida. Que Dios nos conceda la lucidez para reconocer lo que debe cambiar, la valentía para hacerlo y la esperanza firme para no rendirnos. Que descansen en paz, así sea. Gracias, Padre. Gracias por esas manifestaciones de fe. Y ahora, desde el derecho, ¿qué somos y qué hacemos aquí? Las colectivas de personas, las académicas, las religiosas, las organizaciones de la sociedad civil, las personas periodistas, porque en la justa medida somos todas personas defensoras de derechos humanos y en la medida de lo posible desempeñamos diferentes actividades para promover y proteger los derechos de las personas. ¿Y cómo defendemos esos derechos humanos? Hay varios mecanismos y podemos distinguir tres categorías: jurisdiccionales, no jurisdiccionales y sociales. Y en este caso estamos aquí ejerciendo un mecanismo social de defensa porque estamos realizando estas acciones, por un lado validando nuestro derecho a la libertad de expresión y por otro, y más importante, solicitando justicia, verdad y reparación para las víctimas, quienes exigen saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió, y al mismo tiempo realizando prácticas de memorialización, de dignificación de las vidas que aquí acabaron y de memoria a los sobrevivientes, esperando que este lugar deje de ser un espacio de dolor y se convierta para ustedes, sobrevivientes, en un lugar de lucha y de fortaleza. Todo esto lo establece la Ley General de Víctimas, al señalar que tanto las víctimas como la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos, el esclarecimiento histórico preciso de las violaciones a derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica, y con ello la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas, sin que opere, claro, la censura del Estado. Esto dentro de las medidas de reparación integral del daño, destacando en este caso las medidas de satisfacción con estos actos y las garantías de no repetición. Atendiendo a esto, afirmamos que existe un derecho a la verdad, pero también a la memoria. Es lo que conecta el pasado con el presente y el futuro. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que puede cambiar es el recuerdo de los hechos sucedidos, resignificar lo sucedido. Alicia de los Ríos, chihuahuense, propone que la memoria no puede entenderse sin el derecho a la verdad. Por eso es que la memoria no busca únicamente un efecto simbólico y conmemorativo, sino transformador. Confiamos en que la justicia llegue y que estos actos ayuden a transformar la política migratoria en México. Las batallas sobre la memoria, sobre qué contarle a las nuevas generaciones, son batallas por la interpretación del pasado y por el futuro que queremos construir. Entonces, ¿qué somos? Seamos emprendedores de la memoria. Gracias. Si alguien gusta... perdón. A continuación haremos mención de los nombres de las personas fallecidas el 23 de marzo en la estación migratoria. Julián David Villamil Arevalo, de Colombia. Andrés Fernando Calderón Carvajal, de El Salvador. Daniel de Jesús Varela Ramírez, de El Salvador. Enrique Alfonso Merala Rivera, también de El Salvador. José Pedro Rivera García, de El Salvador. Milton Alexis Melara Melgar. José Amílcar Portillo Solarzano. Roberto Antonio Enríquez Evangelista. Byron López Chol, de Guatemala. Cruz Ernesto Chich Marroquín. Diego Sac Istos, de Guatemala. Elvis Adelmar Pérez
Francisco Xavier Som Soc, Gaspar Josué Cook Siquín, Juan Fernando Quiñones Montejo, Manuel Alexander Chox Tambriz, Marco Antonio Lucas Pais, Marcos Abdón Siquín Cook. Miguel Roche Zapalú, Miguel Sebastián Pedro Mateo, Raimundo Kip Stalam, Roberto González Hernández, Santiago Cal Zul, Edwin Gilberto Expertay Macario, Basilio Sutuj Sarabia, Dixon Aarón Córdoba Perdomo, Edín Josué Umaña Madrid, Jesús Adoni Alvarado Madrid, José Ángel Ceballos Molina, Oscar Danilo Serrano Ramírez, Alice Dagoberto Santos López, Joel Alexander Leal Peña, Orangel José López Guerrero, Oscar José Regalado Silva, José Rafael Mendoza Ferrer, Ranier Ediver Requena Infante, Samuel José Marchena Aguilarte, Orlando José Maldonado Pérez. Muchas gracias. Si alguien quiere tomar el micrófono para decir algunas palabras, está abierto para ustedes o para quien decida. ¿Se escucha? Les decía que si alguien quiere tomar el micrófono para decir algunas palabras, está abierto para quien guste. Bueno, pues solamente agradecerles su presencia y sobre todo agradecer a las personas víctimas, sobre todo a aquellas a quienes nos dieron su confianza de acompañarles y representarles en los diversos procesos. Muchísimas gracias. Y les recordamos que tenemos la exposición de algunas obras acá al inicio de la estancia, del edificio, por si gustan revisarlas y verlas. Muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí.